Carlos, nos llegó una nota escrita por Chris Haynes en Yahoo Sports. Chris Haynes es del área de la Bahía de San Francisco y por supuesto conoce a todos los atletas de esa área muy bien, en particular a Damian Lillard. Y sacó una nota de Lillard que nos dejó la boca abierta y queremos compartir con ustedes, porque es el tras bastidores, la manera de pensar de Lillard y por qué decidió quedarse en Portland este año después de lo que sucedió en la eliminación el año pasado. Recordemos que se eliminaron en la primera vuelta, 2 años consecutivos en la primera vuelta, pero este último año, ante Denver Nuggets, una serie muy disputada, pero una serie en la cual no jugó Jamal Murray, ni tampoco jugó Will Barton. Y el reclamo de Lillard fue, hey, nuestro equipo completo y ellos con 2 jugadores de titulares fuera y nos ganaron. Hay que hacer cambios. Esa fue la orden que le dio al gerente general Neil Olshey del equipo. Pero luego vino entre temporadas, estaba agarrando unos videos, qué sé yo, estaba en Los Ángeles y se fue a ver un partido de la WNBA de Los Ángeles Sparks y Las Vegas Aces. Y ahí se topa nada menos que con LeBron James. ¿Y qué pasó, Carlos? Bueno, LeBron, hay un refrán que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Tú sabes que Damian Lillard ha sido quizás el niño símbolo del jugador que se quiere quedar en casa y ganar un campeonato en casa, que no quiere ir para ningún sitio, lo había dicho por mucho tiempo, hasta que tuvo estos comentarios entre temporadas este año y ya la gente empieza a pensar, como que está cambiando de parecer y pudiera ir a otro sitio. Pues, ¿qué hizo LeBron? Lo invitó a su casa, le dijo, bueno, cuando tengas una oportunidad, después del partido, cáenos en casa, cae en mi casa para hablar un poquito. Y cuando llegó a la casa de LeBron, se encuentra que estaba LeBron y Anthony Davis esperándolo para hablarle básicamente de lo que era el concepto general de la liga y cómo estaba. Pero básicamente yo pienso que era un tampering absoluto, especialmente cuando empezaron a hablar de la vida en Los Ángeles y cómo es que se vivía en Los Ángeles y demás. Básicamente tratando de mover un poquito la aguja hacia ver si Lillard quería convertirse en compañero de ellos. Es curioso, es increíble. Davis apareció sin que lo supiera Lillard. Y Exacto. obviamente no se menciona en el artículo, pero yo tengo que pensar que Davis le mencionó a Lillard cómo salir de un equipo cuando el equipo no te quiere dejar ir. Que fue exactamente su experiencia En New Orleans. en Orleans. Así que, y lo invitó LeBron y le dijo, vamos, let's talk shop, vamos a hablar un poquito de la industria. O sea, vamos a hablar un poquito de negocios. En ese sentido, reconoció Lillard que él encajaría muy bien en un equipo de Lakers como está conformado, pero también les dejó saber que él era un jugador que sentía la necesidad de ganar a su manera y con su equipo. Así que eso no llegó a mayores. Yo creo que esa información la llevaron Davis y LeBron Carlos de vuelta a la gerencia de Los Ángeles y ahí fue que empezaron a hablar de un posible traspaso con Sacramento que nunca se dio, etcétera, etcétera. Y luego vino la posibilidad de Russell Westbrook y ahí Los Ángeles se volcó en esa dirección. La otra sorpresa para Lillard en todo este proceso es la buena onda que generó desde el principio con Chauncey Billups. ¿Por qué, Carlos? Bueno, obviamente él dice que ambos ven el juego y cosas de la vida de la misma manera y que él se da cuenta de que no es que Billups esté tratando de mostrarse afín con Lillard. O sea, él no está diciendo las cosas porque piensa que es lo que Lillard quiere escuchar, sino que él empieza a decir cosas y Lillard dice, este hombre piensa igual que yo. Y que él quería tener esa oportunidad de jugar con un hombre que lo dirigiera, que hubiese sido un base importante en la liga, un gran jugador, un campeón, un MVP de finales y que además tuviera la misma visión del juego que tiene él. El otro momento importante en esta temporada, Carlos, para él fue ver en el fin de la temporada, en las finales, a jugar al equipo de Phoenix, como estaba conformado, y al equipo de Milwaukee. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Phoenix, él dice, nosotros tenemos los elementos que tiene Phoenix para ser campeón, lo que tenemos que hacer es redondearlos con algunos jugadores. Fíjate que 2 estrellas tiene Phoenix en el caso de Chris Paul y Devin Booker. Yo tengo a CJ McCollum al lado. Ellos tienen un pivot que les ayudó muchísimo en el caso de DeAndre Ayton. Yo tengo uno de los mejores de la liga en el caso de Nurkic. Y lo que nos falta es redondear un poquito. Y tú sabes el gran orgullo que sería ganar en esta misma plaza, en esta misma ciudad, donde yo he dejado sudor y lágrimas, viendo la final a Milwaukee, viendo cómo celebró Giannis Antetokounmpo. Eso es lo que yo quiero para mí. Yo me preguntaba, decía Lillard, si los jugadores cuando empezaban a llorar y demás, después de un triunfo, si eran genuinos o si simplemente era un show para las cámaras. Yo me puse a ver a Antetokounmpo, la forma como reaccionaba, parecía un niño pequeño, no sabía para dónde agarrar, miraba a los familiares,
lloraba un poco, se tapaba con una toalla. Yo quiero ganar un campeonato como él y te anticipo que voy a llorar igual que él. Oye, dice, voy a llorar a moco tendido, dice. Y por último, Carlos, hay un personaje que pesa mucho en todo esto y se trata de su padre, Houston Lillard, conocido como Big Hugh en Oakland. Cuando se casó entre temporadas, Damian Lillard, Carlos, habían 60 miembros de su familia, habían más personas en la boda, pero 60 de ellos que se han mudado a Portland. O sea, él tiene toda una comitiva, 60 familiares viviendo en Portland. Si él se va a otro sitio, el dislocamiento es importante. Y los comentarios de su papá, Big Lou, que ven en cámara en esta toma con su hijo a principio de su carrera, pesa mucho. Háblanos un poquito del carácter de Big Hugh y cómo llegó a inmiscuirse indirectamente en la decisión de su hijo. Sí, mira, tiene la fama este señor desde que vivían en Oakland, obviamente, donde es oriundo Dame, de que es una persona que algunos hasta le tienen miedo, porque no saben dónde está parado, porque siempre es de estas personas que están serios y callados, y que cuando hablan es para decir algo específico, ¿no? Pero que a lo largo de su carrera, en distintas decisiones que ha tenido que tomar Damian Lillard, él le ha dicho, bien parcamente le ha dicho, olvídate del resto de la gente, hazlo. Y le ha tomado en 2 o 3 situaciones. Y en este caso, cuando él hablaba de la posibilidad de irse de Portland con sus familiares, había un silencio absoluto de su papá. Y eso lo interpreta. Cuando él no siente ese hazlo, él piensa, bueno, mi papá no quiere de ninguna forma que yo me vaya. Lo que pasa es que no me lo dice porque ese es su carácter, pero no quiere. Ahora, también decía que había algunos familiares que se le acercaban y le decían, hey, por nosotros no lo hagan, ¿eh? Si tienes que tomar una decisión de irte y esa es la mejor para ti, tómala. Pero en el caso de su padre, que él toma mucho en serio y en cuenta lo que su padre piense, no le decía ni una cosa ni la otra. Y cuando finalmente tomó la decisión que dijo, no, yo no me voy para ningún lado, me quedo aquí en Portland, su padre tuvo una sonrisa y un pequeño comentario. Y eso le hizo saber a él que en todo momento su padre había pensado que lo mejor era que se quedara en Portland. No, es un artículo fascinante que habla de todo esto, se lo hemos resumido. Carlos, te das cuenta también que Lillard está tratando de hacer algo a su manera, que él verdaderamente no le interesa el tema. Lo que sí hay una inestabilidad ahora en la franquicia a nivel de jefatura que tiene que resolverse. La hermana del fenecido dueño del equipo, Jody Davis, ahora tiene que resolver un poquito la situación. La gerencia está perdiendo ciertos baluartes. Olshi está siendo investigado internamente por un bufete del equipo, por supuestamente malas prácticas y comportamiento que tienen que revisar. Es un momento incierto para el equipo y él no ha tenido el mejor comienzo de temporada deportivamente para el equipo. Y Carlos, no se ha solucionado el problema principal, que es la defensiva perimetral que plantean McCollum y Lillard. Ahí está, ahí hay una gran diferencia en lo que él pensaba que es Phoenix, por ejemplo, o lo que pueda pensar que es Milwaukee, ¿no? Cuando equipos que llegan a una final llegan no solamente por el carácter de sus superestrellas y porque puedan anotar mucho, sino porque son capaces de frenar al rival en momentos importantes, en momentos definitorios. Y Portland no lo ha podido hacer en las últimas temporadas. Así que a veces también vuelvo con la palabra introspección. Hay que mirar hacia adentro de vez en cuando y decir, ¿qué más puedo hacer yo para ayudar a este equipo? Y quizás es emplearse mejor en el costado defensivo. Bueno, Devin Booker tuvo una mejoría tremenda y quizás eso fue un factor para ellos llegar a donde llegaron. Y la otra cosa que me viene a mente, Carlos, es Chauncey Billups, que ganó su campeonato con Detroit, que es un mercado chico y que también le tiene que haber dicho un poquito cómo era la cosa, ¿no? Todo el mundo en nuestra contra, nadie nos daba la oportunidad de ganar nada. Y fíjate lo que logramos. Y lo logramos calladamente con un grupo que se llevaba muy bien. Yo me imagino que les tiene que estar hablando de esos años en Detroit para tratar de convencerlo de que puede lograr algo similar en Portland. Otra pregunta, esta vez de José Adán Santos. ¿Qué pasa en Miami que en los últimos partidos, último cuarto, empiezan a perder ventajas y terminan perdiendo algunos partidos, Carlos? Bueno, yo creo que es un equipo que está... Primero, Jimmy Butler es bien importante. Estuvieron partidos sin Jimmy Butler. Ahora también han tenido que jugar sin Bama Adebayo. Es un equipo que depende mucho de la ofensiva que puedan darte. Cuando te cierran la pintura, los tiros que puedan meter tanto Hero como Robinson. Robinson no las ha estado teniendo todas consigo. Hero sí. Y se han enfrentado a buenos rivales. O sea, son partidos donde cualquiera de los dos equipos podía ganar.
y han tenido rivales que lo han dejado en el camino. Yo creo que Miami por lo menos está haciendo lo que su cuerpo técnico y su gerencia esperaban que tuviera, que es una mejoría en relación al año pasado y que volvieran a figurar en los primeros planos. Y yo creo que cuando estén saludables y estén completos, este es un equipo bien difícil para jugarle en contra. O sea, cuando tú estás jugando contra ellos, te machacan, te defienden al límite de la falta, te protegen bien la pintura, comparten mucho el balón. Sí dependen de que en muchas ocasiones de que Duncan Robinson venga fino, especialmente cuando el otro equipo cierra la pintura. Pero a mí me gusta mucho cómo está formado el equipo de Miami y obviamente la dirección técnica que tienen con Eric Spoelstra es a número 1. Hemos visto partidos, por lo menos he visto partidos, Carlos, que a mí me transportan a la era de Riley en los Knicks, donde anotar les cuesta tanto trabajo y de repente ves un Kyle Lowry jugar un partido de 37 minutos sin un solo punto. Y hay momentos, o sea, no son frecuentes, son escasos, más bien son la excepción, no la regla, donde hay un apagón ofensivo tremendo, pero yo pienso que este equipo está encontrando la fórmula, la tiene ya, la está afinando en realidad, y la clave para Miami es estar sanos y salvos cuando entra la temporada. Y no hay equipo en la NBA que pueda decir claramente nosotros somos mucho mejores que ellos. Exactamente. Así que apuntan para estar saludables, en buen estado y a ver qué pasa cuando empiecen los partidos de playoffs.